Desde el gobierno se ha explicado esto como una necesidad que en este caso el legislador está presumiendo, y es que estamos en una fase de transición, ¿verdad? Entre lo que, de acuerdo a algunos voceros del gobierno, se llama el capitalismo salvaje hacia el socialismo, ¿no? Y por eso esa mención allí a la propiedad privada todavía. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto, y vemos como el propio presidente Chávez, incluso en los folletos que están repartiendo en la Asamblea, en la portada dice primera reforma constitucional, lo que quiere decir que vienen otros proyectos de reforma constitucional. Una vez aprobada esta, en el mediano, largo plazo, pues vendrá una segunda reforma y una tercera y una cuarta reforma, hasta ver institucionalizado ya el proyecto definitivo de Chávez, que no es más que un comunismo al estilo cubano, donde ya prácticamente la propiedad pues quede realmente eliminada ya de cuajo en esta Constitución. Y fíjese, doctor Albornoz, que cada vez que en un académico, en este caso como usted, hace referencia a esa posibilidad del comunismo en Cuba, en Venezuela, desde el gobierno también se contraataca ese argumento diciendo que esto es un socialismo del siglo XXI, que esto es un socialismo bolivariano, un socialismo petrolero, y que son dos contextos muy distintos, los de Cuba en los años 50, 60 y los que estamos viviendo, por supuesto, aquí en Venezuela. Claro, obviamente son realidades distintas, pero en el fondo lo que pretende Chávez es imponer un comunismo al estilo cubano, y lo vemos cuando comparamos la Constitución de Cuba vigente con el proyecto de reforma constitucional. Prácticamente hay muchísimas coincidencias en algunos aspectos, sobre todo en lo que es el ámbito económico, y luego en la segunda fase de las segundas y terceras reformas pues vendrá una mayor igualdad en otros planos, como lo que es la reducción más drástica de libertad. Pero fíjese, profesor, cómo son las percepciones, si uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Leíamos una entrevista que le hacían a Douglas Bravo, guerrillero de los años 60, hoy dirige el movimiento Tercer Camino, hace ya algunos años, y él hacía mención a que más bien el presidente Chávez, y con esta reforma de Constitución, lo que está proponiendo es el sentido contrario. Es decir, que se está entregando prácticamente el petróleo venezolano a manos extranjeras, con una óptica, por supuesto, mucho más radical, la que tiene Douglas Bravo, en contraste con la que tendría el equipo que asesoró y el propio presidente Chávez. O sea que hay distintos bemoles. Incluso en esa entrevista, Douglas Bravo hacía mención a los neoliberales, o no recuerdo bien el nombre, si eran más bien neoliberales o liberales, dentro del propio movimiento revolucionario, o sea, una especie de quintas columnas. Sí, bueno, realmente porque en esta pseudo revolución pues hay de todo, y esto es así como un potaje de ideologías que no se sabe realmente hacia dónde van, que tiene tintes de fascismo, tintes de nazismo, tintes de comunismo, tintes de neoliberalismo, de oportunismo y por supuesto una inmensa cleptocracia en el actual régimen. Realmente Chávez también lo que pretende, y como lo dice el proyecto en el preámbulo del proyecto de reforma, es exportar también este proyecto de socialismo, de comunismo realmente, porque es el socialismo marxista-leninista, como él mismo lo ha reconocido, que no es más que el comunismo, a todos estos países de Latinoamérica, y también por eso entonces es la regaladera de petróleo y de dinero a todos estos países. Bueno, yo quisiera al regreso, profesor, que pudiéramos entonces conversar sobre también el tema de la Fuerza Armada Nacional, el cambio de denominación, la milicia ya creada, producto de lo que ha sido la reserva, al regreso para poder conversar entonces con usted sobre ese tema. Amigos, Álvaro Albornoz, doctor en Derecho Constitucional, aquí en La Mañana.